Uno de los representantes del Consejo Nacional de Huelga expresó públicamente que el gobierno tenía 72 horas para entablar el diálogo público y para pedir la destitución de los jefes de la policía, o nos iríamos a huelga general en todo el país. ¿Adivinaron? Nos fuimos a huelga. Las universidades de Sinaloa, de Baja California y de Tabasco, el Instituto Tecnológico de Veracruz y las escuelas normales rurales fueron las primeras en unirse al paro. Y faltaban más. El gobierno estaba desesperado, aunque no querían que nadie lo notara. Y ahora querían engañarnos. El regente del Distrito Federal, Corona del Rosal, recibió en sus oficinas a los representantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que le entregaron un pliego con 7 puntos. Al día siguiente, con una rapidez como nunca se había visto, Corona del Rosal afirmó que daba luz verde a 3 de los puntos y que se comprometía a un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a los otros 4. En ese mismo instante, la Federación de Estudiantes activaba sus declaraciones en contra del movimiento estudiantil y del Consejo Nacional de Huelga. Trataban de desprestigiarlo. Y por si fuera poco, el general Cueto, que había salido diciendo que en la marcha del 26 nos cayó a golpes por petición de Cebreros, representante de la Federación de Estudiantes, ahora decía lo contrario, que no fue él, que fue un error, que no había sido Cebreros. Pero claro, si él y su organización están perfectamente coludidos con el gobierno. El 7 de agosto, el director general del Politécnico hizo un llamado general a maestros y alumnos a regresar a clases, que porque Corona del Rosal ya estaba resolviendo la situación. Pero el único organismo capaz de llegar a esos acuerdos era el Consejo Nacional de Huelga. Y no por nada más que porque ahí estaban los verdaderos interesados, los que argumentaban, los que defendían sus derechos, los que sí entendían qué era lo que estaba pasando y todo lo que estaba en juego. El Consejo desacreditó todos los acuerdos que no fueran con ellos. Benjamín entró desde el principio al movimiento. Él siempre iba a las marchas y todo, y me contaba lo que pasaba. Ese día estábamos él, varios amigos y yo en mi casa hablando sobre esto, cuando llegó mi mamá. Se realizaron brigadas de enlace en varios estados: en Veracruz, en Michoacán, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en Chiapas, en Durango, en Tamaulipas, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Baja California, en Nayarit, en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa y en Puebla. Más de 70 planteles de estudios superiores se declararon en huelga en favor del movimiento. Casi me muero del susto. Todos nos pusimos a estudiar. Creo que mi mamá no notó nada, pero pues ya luego me llamó a la cocina y me dijo que ellos se tenían que ir antes de que llegara mi papá. El Consejo Nacional de Huelga y la coalición de profesores de la UNAM del Politécnico convocaron a una manifestación el 13 de agosto, que partiría del casco de Santo Tomás y llegaría al Zócalo. Otra vez retarían al poder, aunque ya lo venían haciendo desde hace un mes. ¿Qué no entendían que el Zócalo es uno de los máximos símbolos políticos de México? ¿Que es sagrado y que solo el presidente es digno de llenarlo? Benjamín me dijo que la cosa ya estaba muy grave y pues que había que poner una solución ya. Me dijo que el consejo iba a buscar la posibilidad de establecer un diálogo público con el Estado. El exceso público, que en los altos círculos políticos se dijo que ningún diputado podía aceptar el diálogo con los estudiantes y que si alguno lo hacía, estaba poniendo en riesgo su investidura como legislador. El periodismo en México estaba por los suelos. Yo solo veía cómo algunos de mis compañeros reporteros se acercaban a los estudiantes y los provocaban. Les preguntaban que si iban a pedir permiso para la toma del Zócalo y que si así lo hacían, el movimiento perdería credibilidad y todo se derrumbaría. ¿De qué te sirve el desafío si para la toma del Zócalo tienes que pedir permiso a quien estás acusando? Llegó la marcha del 13 y nada se solucionó. Lo único relevante fue que el comité de lucha dio a conocer la lista de muertos, desaparecidos y heridos hasta el momento. Durante la cena mi mamá estuvo muy callada y pues mi papá, como siempre desde que comenzó el conflicto, molesto y preocupado. Quise preguntar qué es lo que pensaba ahora de todo esto. Soltó la cuchara
Levantó la vista y me miró. Me dijo que eran un dolor de cabeza, una bola de vándalos, sinvergüenzas, que ni siquiera sabían lo que estaban peleando. Se levantó y se fue a su cuarto, sin siquiera terminar la cena. Mi mamá me miró y se fue detrás de él. Yo me quedé ahí sentada y pensé que Benjamín sí lo sabía. Él sí sabía qué estaba peleando y por qué lo hacía. Llegué a mi casa en la noche y entré al cuarto de Leonardo. Quedé pálida cuando lo vi guardando esas cosas en las cajas. Ya no solo eran palos o piedras, hasta botellas con metal adentro. Ya eran armas reales, pistolas. El 21, Telesistema Mexicano transmitió un debate sobre las causas del movimiento. Y al día siguiente, Luis Echeverría dijo que el Estado consideraba tener un diálogo público con los representantes del Consejo. Estamos dispuestos, fue nuestra respuesta. Hay luchas que nacen del odio, de la envidia, del egoísmo. Hay luchas que destruyen imperios y ciudades completas. Hay otras que no encuentran motivo alguno. Pero hay otras que no son contra 1000 hombres, un ejército o tanques. Son las que te comen el alma, las que te arrancan las alas y te obligan a vivir con miedo. Esas son las que vale la pena luchar, porque te ayudan a descubrir que no hay peor miseria que vivir siendo tú mismo tu peor enemigo.